Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Bueno, el título de este mensaje es ¿por qué estudiar un libro de la Biblia versículo por versículo? O por los beneficios de estudiar la Biblia versículo por versículo. Mira, hay beneficios de estudiar un libro de la Biblia versículo por versículo. Y yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que se hace presente fielmente los jueves para escuchar el estudio bíblico. Nosotros determinamos usar el jueves como una hora de enseñar versículo por versículo en la Biblia, porque creemos que tiene muy grandes beneficios. Y en verdad yo agradezco, porque hay quienes se esfuerzan para estar aquí ahorita están cansados, tuvieron un día pesado, trabajaron todo el día y corrieron a la casa, se alistaron y vinieron aquí. Yo no lo tomo eso a leve, no lo tomo a la ligera, yo considero el esfuerzo que se hace, porque yo también trabajo todo el día y venía corriendo también a la iglesia. Y era algo pesado. Cuando trabajaba en el banco salía a las 6:15, llegaba a mi casa a las 6:30, como ya estaba vestido, trabajaba en el banco vestida de traje, nada más pasaba por mi esposa y me iba al estudio bíblico. Llegábamos ahí faltando 5, sin faltar por años y años. Entonces yo sé el esfuerzo que se requiere de estar aquí y les agradezco a ustedes por estar aquí. Ahora, a pesar del año, quiero darles un fundamento de por qué hacemos esto, por qué enseñamos de esta manera. Vamos a examinar una porción en la Biblia, ahí en el libro de Nehemías, donde vemos un ejemplo de cómo se enseñaba literalmente versículo por versículo y luego se explicaba. Ahora, quiero primero explicarles que hay diferentes tipos de estilos de predicar para que me entiendan. Está lo que llaman el temático, la predicación o enseñanza temática. Es cuando se enseña un tópico. Por ejemplo, si vamos a hablar acerca de ángeles, pues no puedo yo ir solamente a un pasaje y quedarme ahí, tengo que ir a muchos pasajes, entonces tengo que estudiar la Biblia de pasta a pasta para poder entonces hacer un estudio sobre los ángeles. Y no hay nada malo que una persona predique temáticamente o que lo haga. Está también la predicación textual, donde se toma un versículo o 2 o 3 versículos y se predica de esos versículos. Y está lo que es la predicación expositiva. Se toma un pasaje, podrá ser 6 versículos, la mitad de un capítulo o un capítulo entero. Y eso es lo que hacemos entonces los jueves en la noche, pero estamos nosotros cubriendo un libro entero. Y lo dividimos a veces por capítulos, o a veces por la mitad de un capítulo, a veces cubrimos 10 versículos. Ahora, el énfasis de este estudio es tratar de explicar el pasaje, obviamente. Es tratar de aplicar el pasaje, obviamente. Y es a través de enseñar de un libro completo. ¿Cuál libro estamos estudiando ahorita? ¿Cuál es? El libro de Juan. Ya terminamos el libro de Hechos. Duramos casi un año estudiando el libro de Hechos. Y ahora vamos por terminar el libro de Juan. Hay algunos capítulos que lo dividimos en 4 secciones. Y lo hice así porque cuando lo hacíamos en un capítulo iba bien corrido. Algunos de ustedes, hermanos, lo notaban que iba porque mi meta era terminar el capítulo. Pero había muchas cosas que tenía que dejar fuera. Entonces mejor decidí voy a dividirlo en 2 o 3 secciones. Ahora hay unos extremos en cuanto a la enseñanza expositiva. El primer extremo es que dicen que este medio no es efectivo. Y generalmente los modernistas, los liberales dicen, ¿por qué enseñas versículo por versículo? Eso es aburrido, eso no es relevante, la gente no le gusta eso. Y usualmente dicen eso porque nada más tienen un servicio por semana. Solamente se juntan el domingo en la mañana y tienen un mensaje de 20 a 30 minutos. Entonces ellos no pueden ir versículo por versículo, pero qué bueno que usted llega un día más para aprender más de la palabra de Dios. Tenemos servicio en la mañana y terminamos en la tarde y empieza el jueves. Entonces a nosotros se nos da la bendición de poder entonces estudiar como iglesia un libro de la Biblia aparte del domingo. El otro extremo es que dice que es la única manera de enseñar la Biblia. Una vez llegó a la iglesia cuando estaba yo con mi papá y una señora estaba escuchando a mi pastor predicar y dice que ya nunca más iba a regresar. Dice, ¿por qué no? Dice, porque él no predica expositivamente. O sea que ellos piensan que usted va a empezar en Juan, terminar, la próxima semana nos quedamos en el versículo 3, hermanos, vamos a seguir ahí. Y no debe salirse de ese pasaje, debe quedarse ahí, examinar palabras griegas, examinar términos y de ahí se debe quedar, debe recorrer la Biblia. Y créame que eso puede ser muy aburrido. Ahora, ni uno ni el otro está mal, debe haber un equilibrio. Se debe enseñar de una forma equilibrada o balance. A veces mensajes textuales, a veces temáticos y a veces expositivos. Pero vamos a ver cuál es una desventaja de enseñar expositivamente. Algunos lo hacen aburrido. Yo espero que usted no se aburra cuando viene aquí a la iglesia. Yo trato de hacerlo ameno.
Pero hay quienes sí son muy monótonos y muy secos, y algunos que tratan de sobreanalizar algo que no está allí. Ahora, algunos se pueden convertir en un comentario, solamente leen y explican, y no, en verdad no estudian. Ese es un flojo que solamente está leyendo y explicando conforme va el pasaje y lo que le viene a la mente, ahí lo dice. Pero vamos a ver lo que evita. Cuando uno predica expositivamente, evita acusaciones de que uno selecciona un texto para tirarle o arrojar piedras a la gente. Por ejemplo, aquí predicamos en el libro de Juan y apareció en 3 semanas seguidas acerca de evangelizar y ganar almas. Por ejemplo, los que no salen a evangelizar, ahí se le enseñó, se le exhortó 3 semanas seguidas que venga a evangelizar. Y usted no puede decir, el pastor lo está señalando por mí, ¿no? Porque estaba en el capítulo que le tocó. ¿Sí me estoy explicando? También evita que algunos enseñen sobre su tema o su tópico favorito. Hay quienes enseñan lo mismo. Siempre están hablando de la oración, y siempre que les toca predicar, hablan de la oración. O puede que siempre hablen del mismo tema. Entonces, esto les va a enseñar, les va a ayudar a que no se queden o nos quedemos en un solo tema. Ahora, mi meta es que usted entienda por qué estudiamos la Biblia versículo por versículo. Y quiero que usted salga lleno. Venga con entusiasmo los jueves porque vamos a seguir estudiando el libro de Juan y salga lleno de la palabra de Dios. Ahora, el ejemplo que vamos a tomar, como leímos hace un momento, está en el capítulo 8 de Nehemías. Algunos dicen, por ejemplo, usted ve Pedro, Pablo, los apóstoles, ellos no predicaban expositivamente, ellos predicaban temáticamente. En verdad no hay predicaciones registradas de ellos. Jesucristo no predicó expositivamente, Él siempre predicaba con temas y Él tomaba pasajes del Antiguo Testamento. Nada más si usted lee las cartas de Pablo, Pablo toma de Salmo, después habla de Génesis cuando se refiere a Abraham y regresa a Salmo, cita a David. Y entonces estamos viendo que en la Biblia no hay muchos ejemplos de enseñanzas expositivas, pero lo más cerca que yo pude encontrar está en Nehemías capítulo 8. En este pasaje vemos que se congregó el pueblo como un solo hombre, dice la Biblia, y todos los que podían entender. Esdras era el predicador. Él trajo el libro de la ley de Moisés y se puso sobre un púlpito. Esta semana escuché que no había púlpitos en las iglesias por años y años, pero aquí en la Biblia aparece el púlpito. ¿Sí lo oyeron ahí? Había un púlpito, es más, había una tarima porque él estaba más arriba de todos. ¿Por qué estaba más arriba? ¿Porque es más especial? ¿Por qué está más arriba? Para que lo vean los demás. Que no se trata de que me estoy elevando acá para que ustedes piensen que yo estoy más cerca del cielo. No se trata de eso. Simplemente es para que la gente pueda ver. Porque si estuviera acá abajo, hay algunos que tuvieran que estar haciéndole así, ¿verdad? Porque hay un hermano que a veces tiene una cabeza más grande y le hace así. Por eso vamos a hacer una tarima para que todos puedan ver. Pero bueno, se paró sobre el púlpito y leyó la ley de Moisés, y después dice la Biblia que los levitas hacían entender al pueblo la ley. Entonces vamos a ver entonces algunos principios de por qué estudiar un libro de la Biblia versículo por versículo. En primer lugar, escribo ahí, enfatiza el aprendizaje de la palabra de Dios. Enfatiza el aprendizaje de la palabra de Dios. O sea que Dios quiere que usted aprenda la palabra de Dios cuando viene a la iglesia. Y esto puede aplicar a todo tipo de predicación, temático y textual. Pero estamos enfatizando en esta noche versículo por versículo. Note lo que dice Nehemías 8:5. En la Biblia dice, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más altos que todo en el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo, ¿qué dice ahí? Atento. Ahora vea lo que dice versículo 7. Al final dice la Biblia, y el pueblo estaba, ¿qué dice ahí? Atento en su lugar. El 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces vemos que el propósito es que la gente entienda la lectura, que entienda lo que dice la palabra de Dios. Ahora vamos a ver un ejemplo de una iglesia que es nueva y se les está enseñando en el libro de Hechos capítulo 11. A Antioquía llegaron un grupo de cristianos de Jerusalén y empezaron a predicar el evangelio y se formó una iglesia. Pero ahora van a mandar a un hombre llamado Bernabé para que él mismo la establezca bien y les enseñe. Así dice el versículo 22, Hechos 11, 22 al 26. Llegó la noticia de estas cosas a oídas de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios,
se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue añadida al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. ¿Y qué hicieron, hermanos? Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces vemos que el estudio bíblico, cuando vamos versículo por versículo, enfatiza el aprendizaje, que usted aprenda. Y para que usted aprenda, entonces requiere que alguien le enseñe, que alguien le dé sentido a las Escrituras. Por eso escriba, por favor, ahí es uno de los propósitos de un pastor, es enseñar. Uno de los propósitos de un pastor es enseñar. Pablo le dice a Tito ahí en Tito 2:1, pero tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina, o sea, enseña sana doctrina. 1 Timoteo 3:2 dice, pero es necesario que el obispo, o sea, el pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, pero la última cosa ahí dice, apto ¿para qué? Para enseñar. 1 Timoteo 4:11 dice, esto manda y enseña. El Señor le manda al pastor que sea un maestro, que enseñe. Mire lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Le dice la Biblia que la Biblia se dio para enseñar. Y Dios le dio el propósito entonces al pastor, que sea la persona que dé el sentido a la lectura, a lo que estamos aprendiendo en la Biblia. Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar. ¿Con qué dice? Con sana enseñanza. Bueno, escriban la siguiente, el pueblo de Dios debe estar atento para aprender. El pueblo de Dios debe estar atento para aprender. Ya no vamos a hablar lo que se requiere del pastor, lo hemos hablado ya, yo creo, hace unas semanas. Ahora vamos a ver lo que se requiere del miembro de la iglesia o del pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe estar atento para aprender. Acabamos de leer ahí Nehemías 8:3. Al final dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y al final del versículo 5 dice, todo el pueblo estuvo atento. La palabra atento significa que tiene fija la atención, o sea que está listo para aprender. El trabajo del pastor es enseñar y el trabajo del pueblo de Dios es aprender. Y usted debe venir con su mente lista y dispuesta para aprender. Yo vengo a la iglesia para aprender. Ahora, esto requiere que usted se esfuerce en estar atento, en poner atención. A veces estamos cansados, yo entiendo eso, y yo no juzgo a ningún hermano que está cansado. Yo prefiero que se duerma aquí mientras estoy predicando porque está cansado, que se quede en su casa. Entonces, no quiero que nadie se sienta mal, pues si estamos cansados, ¿ok? Gracias por venir. Pero sí debe estar uno dispuesto, especialmente cuando se enseña la palabra, esforzarse un poquito y decir, y dice a su esposa, si se duerme, dice, agarra un lapicero, vieja, y pégame cuando me estoy durmiendo. Nada más que el esposo no le dijo en dónde le pegaba, y aquel hombre le pegó en el tobillo. Y cuando le pegó, dijo, ¡ah, amén! Pero mire, ya generalmente hablando, cuando no estamos cansados, cuando no hemos trabajado muy duro, yo creo que nos podemos esforzar un poquito para estar atentos a lo que la palabra de Dios dice. El pastor es el maestro de la congregación y los miembros son los alumnos. La palabra alumno significa, o es una persona que recibe enseñanza, es una persona que aprende de un maestro, es un discípulo. Y usted debe ser un estudiante ávido, o sea, que desea aprender con intensidad, que tenga un hambre por aprender. Ahora en la iglesia hay todo tipo de personas. Hay quienes vienen y traen su cuaderno y escriben notas y están ahí aprendiendo y escuchando y están cuestionando y analizando. Hay otros que no mucho. A veces algunos que están y se pueden distraer con cualquier cosa. A veces me refiero a los niños y está bien, no quiero que nadie le diga, ya no voy a venir porque habló de mí. No, ¿de quién más voy a hablar? Pero mire, usted debe estar interesado en aprender. Le podemos enseñar a nuestros hijos, mira, en la iglesia tienes que escuchar.
Ahora mis hijas se duermen y yo les reclamo después, ¿por qué te dormiste? ¿No te gusta lo que estoy hablando? Me hago el triste, me hago el pobrecito. Sí me gusta, pero es que I'm tired, Daddy, es muy largo. Hay una que me dice, está muy largo lo que tú dices, ni sé lo que estás diciendo. Y dije, pero no te duermes cuando estás, mira, jugando o cuando miras un programa, ahí estás, mira, como tecolote. Es fun. Ahora, ¿es divertido para usted aprender la palabra de Dios? Ahora, si no es divertido, entonces usted tiene que analizarse. ¿Por qué no? Nuestros tiempos, ahorita la gente está tan metida en tantos medios, es posible que por eso sea muy aburrido. Pero usted debe tener un deseo intenso de querer aprender. Vea lo que dice Nehemías 8:13. Ellos aprendieron por varias horas en un día, pero vea lo que dice el versículo 13. Al siguiente día se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba. ¿Para qué dice ahí? Para entender las palabras de la ley. Decían, queremos más. No fue suficiente lo que aprendimos ayer. Queremos que nos digas más. Hay tiempos que a veces decimos, quisiera que hubiera más servicios en la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué no hay servicio el martes en la noche? ¿Por qué no hay servicios el miércoles? Eso es un buen deseo, que tuviéramos esos deseos. Y ellos decían, queremos más. Si usted ve lo que dice después el versículo 9, en el capítulo 9, disculpe, no voy a leerlo, pero ahí dice que venían más y querían más y querían más. Y así debe ser para usted. Cuando usted venga los jueves de noche para aprender el libro que estamos estudiando, venga con un entusiasmo. Que yo quiero aprender. Ahora, ¿qué vamos a ver en el libro de Juan? Mira, nos toca leer la próxima semana, creo que es el Juan capítulo 16. Usted puede leerlo ya. Y leerlo y decir, a ver que el pastor nos va a enseñar algo que tal vez yo no noté, o tal vez algo que ya había visto. Y es maravilloso, a veces me dice un hermano, pastor, yo leí este pasaje la semana pasada, ¿le ha tocado a usted? ¡Wow! Y usted lo predicó. Ahora imagínese, ya sabe lo que vamos a predicar el próximo jueves. Y usted puede ir y tener esa hambre por querer aprender más. Vea lo que dice 2 Tesalonicenses 2:15. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis, ¿qué dice ahí? Aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El trabajo del cristiano, de la iglesia, es aprender lo que se le enseña, lo que el pastor va a predicar, la palabra que él va a traer. Colosenses 1:7 nos habla del pastor de los colosenses, como lo habéis aprendido. ¿De quién dice ahí? De Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Pablo aquí está diciendo, ustedes aprendieron de un fiel ministro, de un buen pastor llamado Epafras, y ustedes sigan aprendiendo. Y usted debe tener el deseo, como un deseo intenso de querer aprender la palabra de Dios. Ahora, ese es solamente el fundamento de ello. ¿Por qué estudiar el libro de la Biblia versículo por versículo? Porque enfatiza el aprendizaje de la Biblia. Y usamos solamente la Biblia, no usamos otras cosas extrabíblicas. Nos enfocamos en lo que dice la Biblia. En segundo lugar, hay beneficios en estudiar un libro de la Biblia versículo por versículo. Hay beneficios en estudiar un libro de la Biblia versículo por versículo. Le vuelvo a decir, yo no estoy subestimando en este momento predicación temática o textual, porque yo lo hago cada semana. O sea, hay variedad, hay variación. Estamos enfocándonos hoy qué beneficio hay de ir versículo por versículo. Vea la reacción de los santos de Nehemías 8:12. Dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que se les habían enseñado. Estos se fueron contentos porque entendieron la Biblia. Hay gente que me ha dicho a mí, pastor, yo estoy contento porque ahora entiendo la Biblia. Y papá contaba que por años él tenía el deseo de leer la Biblia, la levantaba, la leía y dice, no le saco nada, no la entiendo, no hay beneficio en ella. Después de ser cristiano, después de asistir a la iglesia, él empezó a decir que le dio gozo de que ahora podía entender la Biblia. Hay personas que no tienen Biblia en su lenguaje y se cuestionan, ¿habla Dios mi lenguaje? ¿Por qué no hay Biblia en mi lenguaje? Usted se debe gozar que usted entiende lo que se le está enseñando. No hay confusión, porque se le está explicando con la Biblia. Se le está explicando con una base bíblica. Uno aprende y entiende la Biblia. Escriba por favor ahí. Uno aprende y entiende la Biblia.
El pasaje que leímos dice, porque habían entendido las palabras. Cuando usted viene y escucha el mensaje del libro que estamos estudiando, usted empieza a entender el concepto de la Biblia, el concepto de ese libro. Usted aprende a interpretar la Biblia correctamente. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia o estudia diligentemente para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Una persona que es estudiante de la Biblia sabe interpretarla, sabe sacar una interpretación correcta porque está usando la palabra de Dios. La gente que no es salva no puede entender esto. El ejemplo que vemos en la Biblia es de un hombre, un etíope, y este fue a Jerusalén a adorar y de regreso a casa estaba leyendo Isaías y él no podía entender eso, necesitaba que alguien le explicara. Dice así en Hechos 8:30, acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? La respuesta era no. Decía, ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me lo explique? Entonces Hechos 8:34 dice, respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando, mire, desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. O sea que cuando uno viene a la iglesia, aún sin entender la Biblia, sin ser salvo, el pastor le enseña la verdad. Hay hermanos que estuvieron en nuestra iglesia por semanas y meses y no eran salvos. Pero al escuchar el mensaje del libro de Juan, un estudio de Juan, alguna predicación, empezaron a recibir el entendimiento de la palabra de Dios. Y eso le dio gozo al cristiano, le da gozo al cristiano. Cuando estudiamos la Biblia versículo a versículo, entonces usted aprende a cómo interpretar la Biblia. Porque este pasaje dice así, y yo pensaba que significaba esto. Podemos hablar de Hechos 2 cuando hablamos de debe arrepentirse y bautizarse para el perdón de pecados o para recibir el don del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Cómo lo interpretamos? Y bueno, tenemos que verlo a la luz de toda la Escritura. O podemos ir al libro de Juan 6, donde dice, ¿cómo vamos a comer la carne de Cristo? ¿Qué se refiere a eso? Estamos literalmente comiendo la sangre de Cristo. Y si usted estuvo aquí o escuchó Juan 6, explicamos que era un símbolo de la muerte y de la sangre de Cristo. Así es como podemos entonces aprender a interpretar la Biblia. Note lo que dice 2 de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Ahora, ¿por qué son difíciles? Porque dice la siguiente parte, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Un indocto es uno que no conoce la Biblia. Y yo me sorprendo que hay mucha gente que afirma conocer la Biblia. Dicen que leen la Biblia. Yo hice enojar a una mujer una vez porque le dije que ella no sabía la Biblia. Llegamos a su casa y abrió la puerta, muy amable, muy feliz, y le empecé a invitar a la iglesia. Me dice, está bien, dice, yo leo mi Biblia. Y le dije, ok, si usted muriera, ¿a dónde iría? Y me dijo, pues yo iría al infierno, ya me dio sus razones. Papá. Pero me dice, ¿sabes qué? No te preocupes, yo leo mi Biblia. Y digo, ¿usted conoce la Biblia? Yo la conozco. Y dice, con todo respeto, señora, lo que usted me dijo no está en la Biblia. O sea, no la conoce también. Y con eso se enojó. Empezó a gritar hasta corretear. Ya estaba yo en las siguientes puertas y de ahí me gritaba. Era una leona. Y dice, ya nunca vengas a mi casa y nunca. Y me empezó, ¿cómo que yo no conozco la Biblia? Y el que estaba conmigo era un pastor de otra iglesia y él me había asustado. Le dije, así es aquí en Santa Ana, así nos pasa a veces. No te desanimes. Y dice, ya no quiere salir a evangelizar. Y le dije, ¿sabes por qué sucedió esto? Sucedió por ti. Pero mire, lo que le estoy diciendo es que hay gente, mucha gente que no conoce la Biblia, pero afirma conocerla. Son inconstantes, esta gente es inestable en su doctrina, no tienen un fundamento bíblico. Y un ejemplo perfecto, este martes pasado estábamos con el hermano Cocina y hermano Oscar y encontré un muchacho muy amable, ¿verdad? De 17, 18 años. Y él me dice, yo soy LDS, Latter Day Saints, que significa santo de los últimos tiempos, o sea, un mormón. Entonces le empecé yo a tratar de evangelizar. Le pregunté, si mueres hoy, irías a la vida eterna, porque sé que ellos creen en vida eterna. Y empezamos a dialogar y platicar un poquito acerca de la salvación y las bases bíblicas. Y él me decía, yo no estoy de acuerdo con eso, pero muy amable el muchacho. Y le enseñaba la Biblia.
Le enseñaban Colosenses. Ahí le dice que Cristo hizo todas las cosas, visibles e invisibles. Le dije, ¿quién es Jesús para ti? Él me dice, pues Jesús hizo él es el Dios de este mundo. Dije, ¿de este mundo o del universo? Bueno, no sé, yo creo que de este mundo. Y le enseñé donde dice Hebreos, capítulo 1, que él hizo el universo. O en inglés, He made the world. Le dije, no solamente pero todo lo que sea. Y él me decía que él un día puede llegar a ser un Dios. Él decía, ¿me puedes enseñar con la Biblia? No podía. Cuando yo le decía cosas, se me quedaba mirando, muy amable, muy respetado, muy respetuoso, no podía responder. Y me dijo que él y Jesús, porque yo le dije, a Jesús nadie lo ha visto jamás. Me dijo, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con ello. Y le dije, ahí le dice en 1 de Juan, a Dios jamás nadie lo ha visto. Así lo dice la Biblia. Y no podía responder a ello. Después lo llevé a Timoteo, donde le enseñé, donde dice Pablo, porque hay un solo Dios. Porque para ellos hay muchos dioses. Y hay un solo Dios, y todo el Antiguo Testamento, uno de los reproches que Dios tenía contra su pueblo es que dice, yo soy el único Dios, fuera de mí no hay otro, no conozco. Qué triste es que ellos son indoctos, tuercen las escrituras, viene para su propia perdición. ¿Qué va a pasar con este muchacho? Le dije, muchacho, si tú no depositas tu confianza en Jesucristo como el Dios verdadero y el Salvador de tu alma, te vas a ir al infierno. Pero bueno, es lo que sucede con la gente que no conoce la Biblia y empieza a torcer las escrituras. Ahora, yo en un tiempo, yo tenía miedo a enfrentarme con personas, decía, me van a confundir. ¿Le ha pasado a usted eso? No, me va a confundir. Si usted conoce la Biblia, usted no va a tener miedo que nadie le hable ni le diga nada. Yo a veces he escuchado mensajes de predicadores o pastores, me mandan mensajes, escucha a se llama Toro, es un sacerdote católico ya de Guatemala, no sé dónde está. Ahí yo lo escucho, de puras tonterías dice ese hombre, y pone ahí debates con una persona que ni conoce la Biblia. Ponen ahí, ellos de seguro hasta dicen, vente tú vas a ser el que estás aquí, y aquel no sabe ni cómo contestar ni nada. Si se podría él a debatir con uno que conoce la Biblia, lo haríamos papitas a ese hombre. Y a veces escucho mensajes por gente que empieza a torcer y a decir un montón de cosas raras. Tristemente hasta bautistas enseñan cosas raras. Pero a uno no lo pueden mover cuando ya conoce la palabra de Dios. No nos pueden mover. A muchos los están moviendo con unas doctrinas ahorita, un movimiento de reformados y las doctrinas de la gracia. Mira, ni por una hora, ni por un momento nos movieron a nosotros. Usualmente los que son movidos son los indoctos, los que son inestables. Por eso usted venga a escuchar el estudio bíblico para que no sea movido, para que no sea fácilmente engañado, para que aprenda a interpretar la Biblia como es. Porque mire, vaya conmigo por favor a Romanos capítulo 8. Y a mí no sé, me da, ¿qué diría? Me decía un hermano, el hermano Oscar me decía, me da tristeza pero coraje, ¿ah? Eso se llama el celo. Si llega a tener ya celo por Dios, le debe a usted dar coraje cuando alguien está enseñando algo que no es correcto. En Romanos 8 hay un pasaje que usan mucho para decir que Dios predetermina de antemano, arbitrariamente, quién va a ser salvado y quién no va a ir al cielo y quién va a ir al infierno. Entonces estos hombres van a la Biblia y usan pasajes, o sea, toman un concepto y después van a la Biblia para buscar pasajes que apoyen esto. Mire, yo he escuchado a muchos católicos hacer esto. La Biblia dice, no llaméis a nadie padre, escuchabas en la Biblia, ¿verdad? Jesús dijo, a nadie le llames padre. Pero ellos como claman que Pedro es el primer papa, que Cristo le dio a Pedro las llaves. Y lo dice ahí, dice, le daré las llaves, pero se lo estaba dando a los apóstoles y era el evangelio más que nada. Entonces después van a Isaías y toman un personaje, dice, le dio las llaves y vas a ser padre de la ciudad. Entonces como se le dio las llaves también a Pedro, entonces él también es el padre de todos. O sea, es una tremenda rama bien torcida para sacar un pasaje o dar una interpretación que no está ahí. Lo que debemos hacer es ir al pasaje, leerlo, analizarlo y estudiarlo. Y de ahí vamos a sacar entonces la conclusión. ¿Dónde está? Dice el versículo 30, el 29.
¿Estamos ahí? Porque a los que antes conoció también, los predestinó para que sean salvos. ¿Así dice ahí? No dice así. Dice para que sean conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, la enseñanza basada en este pasaje, dicen que Dios arbitrariamente escoge quién va a ser salvo. De aquí se sacan. Porque dicen, ¿Dios sabe todo? Sí sabe todo. Ahora, ellos es lo que dicen, mire, de verdad, escúcheme aquí bien sencillo. Ellos dicen, la única manera que Dios sabe todo es porque Él ya lo determinó. O sea, para ellos no hay tal cosa que Dios sabe algo, simplemente porque Él es omnisciente y Él ya lo sabe. Él sabe lo que usted va a hacer mañana. No, Él lo sabe porque Él ya lo predeterminó, o sea, Él lo hizo, incluyendo la violación, las matanzas, los terrorismo, incluyendo los abandonos de un padre, todo eso, Dios lo hizo. Entonces, todo eso contradice las Escrituras. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie para hacer el mal. La Biblia dice que Cristo no vino para condenar al mundo. Entonces tenemos que ir al pasaje y analizarlo. Dice que Dios los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Está diciendo este pasaje que una persona que es salva, entonces ahora Dios le da a él un nuevo propósito, que seamos nosotros conforme a la imagen de Cristo, que lleguemos a ser como Jesucristo, ya que somos salvados. Y bueno, muchos no entienden esto, es algo es porque es muy alto, hermanos. Esto es una enseñanza muy alta. ¿Sabes qué significa muy alto? Es mucha filosofía. Para mí es pura tontería. Y la mayoría de los cristianos no lo entienden y no lo aceptan. Pero ellos dicen, si no lo entiendes, no lo aceptas, es porque tú no eres elegido. Y yo sí lo entiendo. Yo le he dicho a uno, yo lo entiendo y lo rechazo. Pero creo que Cristo murió por mí. Y estoy viviendo el camino de Dios. Bueno, yo creo que tú sí eres salvo, pero tú todavía no lo entiendes. Después te vas a iluminar. O sea, es absurdo. Y ellos dicen que primeramente uno es renacido, se regenera primero y después puede creer. O sea, da coraje, ven para acá, tú vas a ser el... Ven hermano Carlos también, ya que está ahí, pues ya usted como que quiso también, miré y... Cuando uno cree en Cristo, nace de nuevo, dice la Biblia, ¿verdad? Pero dice uno nace primero de nuevo y después cree. ¿Qué pasa primero? ¿Uno primero cree, o sea, uno nace primero, después cree, o uno cree primero, después nace? No nace. Uno tiene que nacer primero, ¿verdad? Para poder tomar decisiones, uno tiene primeramente que nacer, pero no. Dice aquí, ya te regeneré. Tú ya naciste. ¿Okay? Entonces, ahora él va a poder creer. Y ahora creo. ¿Ahora crees? ¿Pero cómo? El Señor me regeneró. Estaba muerto mis delitos y pecados y Cristo me dio vida sin tener nada yo que ver. Y Él arbitrariamente me escogió a mí, pero a este hombre, aunque tú digas que crees. A ver, diga, yo creo. Yo creo. No creo. Porque Dios hasta no lo escogió. Arbitrariamente escogió a este hombre sin tener nada que ver, tal de ser la barba, no sé. Pero... Ahora algunos dicen, pues es que tú no entiendes, nos estás malinterpretando. No, sería lindo que te sientas bien, que te estamos malinterpretando. Pero no es así. El Señor claramente una y otra vez, y lo estudiamos a través del capítulo 12 de Juan, que ellos no podían creer. ¿Ves? No pueden creer. No es que no podían. Es porque el Señor les dio muchas oportunidades. Y el último mensaje que Él les dio, le dijo, ustedes son ciegos. Lea la Biblia en Juan capítulo 13. Y cuando ellos niegan a Cristo, entonces ahora Dios dice, entonces yo te rechazo a ti. Y cuando Dios rechaza, entonces una persona escribió ahí en la Biblia y ya no podían creer. No es porque el Señor lo escogió, y toman esos pasajes fuera de contexto, ¿ves? No pueden creer. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y dice, Juan 3:36 dice, de esta manera, se le voy a leer. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, no puede rehusar. Dice la Biblia que uno dice, niega, yo no quiero creer. Y hay personas en nuestra iglesia que tal vez dicen, yo no creo y no quiero creer. Va a llegar un momento donde cruzan la línea donde Dios los va a endurecer y endurecer y endurecer. Y estos fariseos vieron milagros, vieron a Lázaro resucitado y no creyeron. ¿Por qué?
porque ya habían rechazado al Padre, rechazaron al Hijo, rechazaron la palabra de Dios, y al punto, dijo Cristo, hasta aquí llegaste. Eres ciego y te vas a quedar ciego. Pero aquella luz verdadera, dice la Biblia, alumbra a todo hombre. Gracias, hermanos. Tomen asiento. Algún día voy a tener que explicar esto muy bien, más a fondo, porque hay algunos que sí, tal vez conocemos o sabemos de alguien o alguien le va a venir a hablar y a preguntar de esto. A nuestra iglesia me pidieron que vaya a pastorear una iglesia así. Y dije, no voy a pastorear una iglesia así. Porque nosotros creemos en el evangelio bíblico, donde una persona tiene la habilidad de rechazar o recibir a Cristo. Dicen que un malo no puede hacer el bien. La Biblia dice, vosotros siendo malos hacéis cosas buenas, ¿no dice la Biblia? ¿Qué no dice la Biblia? Que había un hombre llamado Cornelio que ni siquiera era salvo y daba ofrendas y limosnas y era un hombre bueno. Había un centurión que hasta construyó una sinagoga y es bueno para nuestra nación. Mucha gente en la Biblia que no era salva hacía el bien, buscaba a Dios. Pero ellos dicen que uno que no es salvo, uno que no es regenerado, uno que no es escogido, no puede hacer nada bueno. Pero bueno, ya me saqué esta espina. Filipenses 4:9 dice de esta manera: lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Está diciendo que lo que usted aprende es para aplicarlo a su vida. Cuando aprendemos en el libro de Juan o cualquier libro, estamos aprendiendo para aplicarlo. Estamos viendo los beneficios de estudiar el libro de la Biblia. Uno aprende y entiende la Biblia, pero mire, se cubren muchos temas. Escribo ahí, se cubren muchos temas. Desde que aprendimos el libro, empezamos a empezar el libro de Juan, por ejemplo, hemos aprendido diversos temas. Muchas cosas hemos aprendido. Note lo que dice Nehemías 8:14. Nehemías 8:14. Aquí ya están aprendiendo del libro de la ley de Moisés y llegaron a una sección donde trataba de algo llamado los tabernáculos. Dice, y hallaron escrito en la ley de Jehová, en Nehemías 8:14, y hallaron escrito en la ley de Jehová que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en el tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Ahora miren nada más hasta dónde llegaron. Empezaron desde el principio. ¿De dónde empieza la ley, hermanos? ¿En cuál libro? En Génesis. Entonces ellos están ahorita leyendo ya Levítico 23. Quiere decir que habían cubierto todo Génesis. Son 50 capítulos para que usted y yo lo podamos medir. Después leyeron todo Éxodo, que son 40 capítulos. Después llega el Levítico. Llegaron al capítulo 23. Entonces ya habían recorrido más de 113 capítulos en un solo día. ¿Sí vemos ahí? En un solo día se le están explicando y aprendieron muchas cosas. Y ahora llegan a una sección donde aprenden de los tabernáculos. No voy a dar detalle de lo que es. Pero si usted lee el capítulo 9, ahí le dice que ellos después confesaron sus pecados, se arreglaron con Dios, sacaron a los extranjeros. O sea, aprendieron muchas cosas, muchos temas. Y es el beneficio de aprender la Biblia versículo por versículo, es que no vamos a saltar un versículo. Vamos a cubrir todos los temas. Le voy a ser sincero, había pasajes en la Biblia que yo no entendía. Y a veces buscaba yo un libro o buscaba a un predicador. ¿Y qué crees? Saltaba el pasaje. Y saltaba el pasaje y decía, ¿por qué lo saltó? ¿Sabe por qué? Porque era difícil. Era muy difícil de entender. Pero nosotros no vamos a saltar un versículo. Queremos entender todos los versículos. Queremos entender todo el consejo de la palabra de Dios. Mira lo que dice Pablo en Hechos 20:27. Dice, porque no he reoído anunciaros. ¿Qué cosa dice ahí? Todo el consejo de Dios. Al aprender la Biblia versículo por versículo vamos a aprender muchos temas. ¿Cómo qué, pastor? Temas doctrinales, especialmente la salvación. En el libro de Juan aprendemos mucho sobre la salvación. Creo que la palabra creer aparece un poquito más de 100 veces en la Biblia. Es el único libro que dice qué es lo que debe hacer para ser salvo. Es el único libro que hace esa afirmación. Y ahí nos enseña claramente que es por fe en Jesucristo que somos salvos. La vida eterna viene por fe. Aprendemos temas prácticos. Hace unas semanas aprendimos en el libro de Juan que debemos amarnos unos a otros. Y aprendimos que debemos entonces cuidar unos a otros, debemos orar unos por otros. Entonces vamos a aprender muchas cosas prácticas. Vamos a aprender temas que contienden por la fe. Acabo de daros un ejemplo, doctrinales acerca del cielo e infierno, quién es Jesucristo, la salvación, temas controversiales que aún entre los cristianos hay división, como la santidad, la separación, la adoración. Todos esos temas van a estar cuando lleguemos a cierta sección de la Biblia, versículo por versículo. Vimos por qué estudiar la Biblia versículo por versículo, realmente porque enfatiza el aprendizaje bíblico.
Segundo lugar, hay beneficios de estudiar la Biblia. Y por último, ayuda a todos los oyentes. Ayuda a todos los oyentes. Cada persona que viene a la iglesia y tiene entendimiento puede aprender algo. Dice así Nehemías, regresemos a Nehemías 8, versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de dos hombres como de mujeres, así como de hombres y como de mujeres. ¿Y de qué dice ahí? Y de todos los que podían entender. El 3 dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres. Y después dice de nuevo, y de todos los que podían, ¿qué? Entender. Mire, el estudio versículo por versículo beneficia a todos los que tienen entendimiento. Estamos hablando desde cualquier edad, hombre y mujer. Esto es dar leche y carne a la misma vez. ¿Por qué leche, pastor? Porque un recién nacido, ¿qué necesita? Necesita leche. Pero uno que ya es más grande necesita carne, alimento sólido. Así lo dice en Hebreos 5, 13 al 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. O sea que cada mensaje, especialmente enseñado a través de un libro, alimenta a un nuevo creyente y a un maduro. Y así debe ser. Siempre que se predica, debe haber entonces nueva verdad para un nuevo creyente y debe haber verdad que ya hemos hablado en la iglesia. Se escribe ahí, enseña los fundamentos de la Biblia a los nuevos. Enseña los fundamentos de la Biblia a los nuevos. Hebreos 5:12, el pasaje anterior del que acabamos de leer, dice así, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros, ¿qué dice ahí después? Rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todos los nuevos que son en Cristo, me refiero a nuevos a nuestra iglesia, a nuestro tipo de iglesia, necesitan leche. La lechita. ¿Qué son esas? Todas las cosas básicas. Usa la palabra ahí, rudimentos. La palabra rudimento es un elemento básico. En este caso, un elemento básico de la Biblia. Algo básico de nuestra fe. Las doctrinas básicas. La práctica en conducta. Aún cómo se gobierna una iglesia. Son cosas que un nuevo creyente debe aprender. Y siempre que usted venga a la iglesia durante el estudio bíblico, de seguro usted va a aprender algo que es muy básico. Especialmente los nuevos. Dice, pero pastor, ¿qué tal nosotros? Ya lo hemos escuchado. Mire, si usted viene a la iglesia por 2 años, al tercer año usted ya va a haber escuchado todito. Yo lo estoy garantizando, que en esta iglesia usted va a escuchar casi todo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Que tú ya me voy? No. Llega la siguiente parte, se necesita repasar. Repase y repita para reafirmar. Se debe repasar y repetir para reafirmar. O sea que después de que usted ya escuchó la verdad, usted tiene que escucharla otra vez, y otra vez, y otra vez. O sea, estamos hablando de enseñar la misma doctrina, o el mismo concepto, pero no el mismo mensaje. En los últimos 2 años y medio que hemos estado aquí, yo creo que si he repetido el mensaje, ha sido hasta 4 veces nada más. Y eso que predicamos 200 mensajes al año. Pero no se trata de repetir el mensaje, sino de repetir el mismo concepto, la misma doctrina. Pablo lo dijo así en Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Mire, a mí no me es molesto el escribiros, ¿qué dice ahí? Las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Le está diciendo, yo les estoy escribiendo lo mismo. Se lo estoy repitiendo una y otra vez. Miren lo que Pedro dijo en 2 de Pedro 1:12. Por esto, yo no dejaré, ¿de qué dice ahí? De recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros, ¿qué? Las sepáis y estéis confirmados en la palabra, la verdad presente. Pero dice, se les voy a recordar una y otra vez. Pero ya lo sé, no me importa, decía Pedro, se las voy a repetir otra vez. Aunque ya las sepas y te las sepas de frente y para atrás, y ya sabes cómo decirlo y cuál pasaje, hasta ya sabe cuál pasaje el pastor va a usar. A veces cuando predicaba mi papá, decía, vamos, y daba un punto, de seguro va a ir a Eclesiastés. Y hacía. Y llegaba antes que él.
Y después decía él, tenemos que vivir para Cristo. Filipenses 1 va a ir de seguro. Mira, ¿cómo sabes? ¿Te pasó el consejo del pastor? Es que ya se enseñan las mismas verdades. Ya se nos ha repetido mucho. Y cuando su mente ya está saturada de las Escrituras, usted va a poder ya saber más de la palabra de Dios. Pero no diga, pues ya sé. La palabra ahí vimos ahí, estéis confirmados. La palabra confirmar es afirmar, hacer una cosa estable, dar firmeza y reforzar. Ahora, la mayoría de los cristianos no están ahí, aunque se les ha repetido muchas veces. Hasta dicen, wow, qué tremendo mensaje, pastor. Eso lo prediqué hace 6 meses. A veces viene un predicador invitado, qué tremenda verdad trajo el predicador invitado. Dice, yo lo dije la semana pasada, digo yo. A veces me toca a mí ir a otra iglesia y qué tremendo, y me saludan los hermanos, que ahora sí voy a cambiar mi vida, ahora sí voy a hacer esto. Después el pastor me dice, wow, a veces lo que ocupa la gente es escuchar a la otra persona. Yo lo acabo de decir, me dice. Yo creo que se estaba sintiendo amenazado. Yo, no te preocupes, hermano, no voy a llevar a nadie. Se tiene que repetir. Mira lo que dice 2 Timoteo 2:14. Recuérdales esto. El trabajo del pastor es recordándoles esto. Mira que dice, recuérdales esto. Tito 3:1, recuérdales que se sujeten. El trabajo del pastor entonces es repetir y recordarles. Repetir y recordarles. O sea que cuando estemos estudiando el libro de Juan o cualquier libro, lleguemos a una verdad que usted ya escuchó, no diga otra vez, sí, otra vez. Y cuando escuchemos otro mensaje de salvación, diga otro mensaje, ya soy salvo, sí, pero necesita escuchar otro mensaje para reforzar su fe, para poder tener otro ángulo de la salvación, para poder contender sobre este pasaje, para poder interpretar. La Biblia está muy llena de muchas doctrinas, muchas enseñanzas, muchos personajes. Y a veces algunos personajes van a semejarse a otro personaje. Y hablamos de la fe de Abraham, después vamos a hablar de la fe de Noé. Y va a venir a lo mismo, fe, confianza, repetir lo mismo, recuérdales. Ayuda a todos los creyentes, los bebés en Cristo, los jóvenes en Cristo, los maduros, los adultos y a los niños, a los estudiosos y a los que no han recibido algún estudio, a los perdidos ayuda la palabra de Dios. Créanme que es posible que dentro de este grupo hay personas que aún no han creído, no han depositado su fe en Jesucristo. Y lo han escuchado semana tras semana tras semana, mes por mes. Un día van a creer. Entonces debo enseñar constantemente esto. A los resbalados, a los turbados, a los que están desanimados, el que sufre, el que está en aflicción, el que está dolido, el que enfrenta tentación, el que debe tomar una decisión difícil. Todas estas cosas van a salir en la palabra de Dios cuando estudiemos versículo por versículo. Y nunca también piense, lo está diciendo por mí. Ahí está. Me ha tocado a mí a veces, estoy estudiando un pasaje y ya está listo el mensaje. De pronto, unos 2 días antes, 3 días, alguien me cuenta algo, pastor, está sucediendo esto aquí. Híjole, está ahí, ya está determinado, capítulo 16 de Juan, de esto vamos a hablar. ¿Qué hago? ¿Lo cambio para que no se ofenda fulano? ¿Lo cambio para que la persona no diga, lo está diciendo por mí? ¿Sabe qué dice, hermano? Lo prediqué, porque ahí seguía. ¿Y sabe qué? Fue de bendición para aquella persona. Si algún día alguien le predica duro y fuerte a su pecado, o sea, si su servidor le predica a usted, y usted dice, solamente faltaba que pusiera el nombre, pastor, dele gracias a Dios, que se le dio lo que usted más necesitaba. Pero nunca es con un corazón malicioso. Yo eso sí le garantizo. Yo dejaría de ser pastor si fuera de un corazón malicioso. Causarle daño a una persona y este mensaje lo voy a hacer para dar unas pedradas a ese hermano. No, jamás eso ha sucedido en mi iglesia. Una vez sucedió algo muy horrible en nuestra iglesia. Yo lo comenté a un compañero que es pastor y me dijo, ve y redargúyela enfrente de la iglesia y prepara un mensaje duro contra ella. Dijo, no, Señor. Dio ganas, es otra cosa, pero el siervo de Dios no debe ser contencioso, dice la Biblia. Así que hay beneficios, hermanos, de venir al estudio bíblico. Amén. Enfatiza el aprendizaje de la Biblia. Hay beneficios en estudiar un libro de la Biblia. Y también, vimos por último, ayuda a todos los oyentes. Vamos a hacer una oración.